Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este episodio súper especial. El último episodio de esta temporada de Bajo el Álamo, este espacio de conversación que fuimos construyendo juntos con ustedes, quienes nos escuchan y nos ven en YouTube y en Spotify, y con nuestros invitados que han sido espectaculares. Y hoy día tengo, qué mejor que este gran invitado para cerrar esta temporada. Ya les voy a contar quién es, qué es lo que hace y por qué estoy hoy día acá. Pero antes que todo quiero agradecerles el apoyo, el vernos, el escucharnos, el compartir, el comentar, todos los temas que han ido apareciendo en este podcast que tiene como intención poder compartir distintas miradas del liderazgo desde distintos lados. Y hoy día es un día muy, muy especial. Tengo el gusto de tener aquí a mi lado a un tremendo actor de cine, teatro, televisión, director y muchas otras cosas más. Así que muy bienvenido, Héctor Morales. Muchas gracias. Suenan los aplausos. Eso, suenan los aplausos. Muchas gracias por estar acá. Y partimos con esta canción, una canción súper bonita que se llama The Whole of the Moon, que es como la mirada completa de la luna, y que tiene mucho que ver con el propósito de esta invitación, conversar desde tu rol, no solamente como actor, sino que como director, y lo que hace un director, que es como descubrir y ayudar a que ese actor descubra algo Mm. para entregar, que tiene que ver con la verdad, que tiene que ver con generar algo que permita que ese personaje que va a actuar o ese rol que va a cumplir genere también un impacto y una emoción en quienes los van a ver. Eso tiene mucho que ver con el liderazgo y es por eso que te quise invitar, así que muy, muy agradecido por estar acá. Yo ¿Cómo estás? agradecido por la invitación, por estar aquí contigo en este proyecto hermoso. Así que nada, pues aquí feliz de que compartamos esta conversación. Genial, pues genial. Oye, Héctor, ¿cómo llegaste al mundo de la dirección? Mm. ¿Cómo llegaste ahí? Cuéntame un poco de eso. Cuando yo estudié actuación, el rol del director no era un rol que se estudiara, era más bien el que lideraba dentro del mismo curso o de los trabajos que uno hacía en la universidad, se iba perfilando un poco como director. Y era un lugar que yo siempre admiraba, pero respetaba muchísimo, porque de alguna Claro, manera en el teatro o en un proyecto creativo es la cabeza responsable de todos los departamentos que se despliegan en el hacer teatral, ¿no? Es la persona que dialoga con quien crea la música, los conceptos del vestuario, de la escenografía, pero sobre todo está en la sala de ensayo tratando de que eso que está en un papel tome vida en el escenario. Entonces, siempre tenía la idea de que era algo que a mí me atraía mucho, pero que tenía que entenderlo muy bien y para eso tenía que desarrollar mi trabajo como actor durante mucho tiempo. claro. Y en algún momento apareció una obra de teatro que me llamó mucho la atención, que me gustaba muchísimo, y sin ni uno, me tiré, llamé a un par de amigos, les dije, oye, quiero dirigir esta obra, la adapté, porque era una obra de 12 personajes y yo creía que se podía contar con 3. Viajé a pedirle los derechos al dramaturgo. Ah, te lanzaste así Sí, con con todo. todo. Fui al Teatro Mori y a presentar el proyecto y ahí me di cuenta haciendo que era un camino que había partido, que me encantaba. El otro día me encontré con un amigo que me dijo, oye, estás dirigiendo mucho teatro y yo me acuerdo que tú dijiste que hace muchos años que te gustaba dirigir porque lo pasabas mejor que actuando. Y yo no me acordaba que había dicho eso. Y claro, de alguna manera también tener el control sobre lo que está en el escenario y no ser solamente una pieza como un peón, ¿no? El actor está ahí al servicio de lo que se cuenta. El director tiene que tomar grandes decisiones. Entonces, Y tiene que tomar riesgos también, y ¿no? tiene que tomar riesgos, Claro. o sea, porque en general el director, los departamentos y los actores y quienes están comprometidos con el proyecto acatan lo que el director dice, porque el director tiene un trabajo previo con la obra, entiende lo que se está contando, hay una mirada sobre la historia, sobre los personajes, una mirada política, una mirada estética Claro. sobre lo que se está construyendo. Entonces, creo que por ahí apareció como mi deseo de poder ponerme en distintos roles. Mm. Porque el rol del actor es un rol muy exigente, pero es un rol. Cuando eres director te tienes que poner del lado de los actores, te tienes que poner del lado de la producción, que de repente a ti se te ocurre que la escenografía es de tal manera y no queda presupuesto. O sea, es un rol que te permite habitar los otros roles. Y eso me parece fundamental. Es como ponerse en el lugar del otro
es fundamental para poder ponerse en el lugar de liderazgo o de líder teatral del el rol que cumple Claro, el director. claro, y cuando tú me estás contando, estoy todo el rato pensando y haciendo el paralelo con lo que pasa en las organizaciones, que es donde me toca trabajar a mí, ¿no? Sí. Donde ese líder, que la persona que ejerce el liderazgo porque tiene un rol formal quizás, de jefatura o es gerente de algo, claro, también tiene que interactuar y tiene que mover los hilos para que pasen ciertas cosas y tiene que generar distintos impactos en distintas personas que ocupan distintos roles. Y tiene que conocer esos roles. Yo creo que difícilmente un líder puede llegar a ser un buen líder si es que no conoce sobre quién está él afectando con sus decisiones, con sus Por peticiones. supuesto, el líder al final es un orquestador. Y por lo que entiendo, el director también, ¿no? Es Sí, como que claro. tenéis una orquesta adelante, tenéis varios instrumentos y tenéis que hacer que suenen bien todos juntos. Y eso implica tomar decisiones que a veces no son muy populares, a veces Mm, son decisiones que no le gustan a todo el mundo, ¿no? mm. Pero que de alguna forma están al servicio de lo que tú querís lograr o del objetivo que querís lograr. Sobre todo en el ámbito del teatro y de la creación, es súper importante entender que la pauta o la partitura de todo esto está dada por un texto, ¿no? Claro. Que es la historia que vamos a contar. Lo complicado de eso es que cuando nosotros decidimos qué obra vamos a hacer, todas las personas que están involucradas en el proyecto se llevan esa partitura a su casa y cada uno tiene su propia versión de esa historia. Y cuando llegamos a montar o a trabajar en los ensayos, se encuentran esas miradas. Entonces, yo digo, bueno, esta obra va a suceder en un espacio que hemos creado con el escenógrafo, que es así. Ah, pero yo pensé que iba a ser completamente distinto, dice la Mm. actriz. Y el otro actor dice, ah, pero yo pensé que esto iba a ser como dice el texto. No, es que no se puede decir. La última obra que hice es un espacio que propone 9 locaciones. Entonces, todo el mundo decía, la gran pregunta es cómo vamos a poner en el escenario 9 Claro. locaciones distintas. ¿Cómo se materializa eso? Y ese fue un trabajo que hicimos con el escenógrafo, con la diseñadora, para poder sintetizar eso en 3 espacios distintos. Y eso fue una gran sorpresa, pero también fue una gran frustración para algunos. ¿Cómo se va a contar que yo estoy en la calle si no hay una calle? ¿Cómo vamos a estar en un café si no estamos en un café? Y ahí viene entonces el talento y el trabajo del director de poder seducir, de poder explicar, de poder de alguna manera mostrarle que esa opción que estamos tomando tiene unos porqué y tiene una validez que está amparada en un montón de cosas, que no es porque no queramos hacer tu versión. Claro. ¿Y cómo lo hacís, Héctor? Porque, claro, me seduce mucho la palabra seducción, porque de Seducción. alguna forma Sí. no es imponer una idea, ¿no? Tú tenés que lograr persuadir, invitar, que te compren esta idea que tú tenías en la cabeza, que no es gratuita, sino que tiene también que ver con algo que quizás no todo el mundo tiene en la cabeza y que es el panorama o el escenario o la Mm. obra completa, ¿no? Sí, ¿Cómo lográis hacerlo? es un camino es súper difícil porque toma tiempo, porque hay frustraciones en el camino, porque entre más grande es el grupo, más personalidades se encuentran, desencuentran, porque trabajar en equipo es algo en el teatro es fundamental. Entonces, de ahí se desprende algo súper importante, que es cuando yo conformo un equipo, como el equipo de fútbol, ¿no? ¿Qué es lo que necesito para poder poner en escena este texto y hacer esta obra? Personas que crean, personas que dialoguen, que escuchen, que puedan ser dúctiles también y entender que en un proceso teatral hay decisiones que no nos van a gustar, que vamos a tener que tomar Mm. y que van a perjudicar a algunos porque su personaje quizás se va a ver reducido, porque hay obras que duran 3 horas y que nuestra cartelera no está acostumbrada a ver obras de 3 horas, se hace una adaptación que dura 2 o que dura 1 hora y media y eso deja de lado escenas. Hay textos que a los actores nos gustan mucho. Este texto yo pensé que era para mí fundamental, es que en esta nueva adaptación toda esa escena no va. Claro. Entonces, sin duda son frustraciones que se van sumando y uno tiene que abrir los sentidos para darse cuenta en el escenario, en el ensayo, cuando hay personas que se están quedando un poco abajo del proyecto, cuando hay personas que se están sintiendo un poco aisladas, o cuando hay personas que también tienen mucha opinión y quieren participar no solo como rol de actor, sino también
como un asistente de dirección. Claro. Y ahí uno tiene que tomar decisiones también y conversar. Conversar sobre todo desde la honestidad, desde yo estoy haciendo esto porque me parece que esta decisión es la mejor para la última obra que hicimos duraba leída 2 horas 40. Y en Big ese, Show. Becky Big Show. Show. Y en el estreno yo dije, esta obra, o sea, pensando para el estreno, esta obra tiene que durar máximo 1 hora 45. Fue sacarle 1 hora. Y eso significó sacrificar partes importantes de la obra en pos de que el público chileno no está disponible ni dispuesto a ver una obra de 2 horas 40. Claro. Y cuando tú ves el resultado, te das cuenta que en realidad la obra y la historia se cuenta igual, pero eso fue una conversación gigante con el productor, con eh, las personas que participaban de la obra, los actores, las actrices. Y creo que eso abre una posibilidad concreta y muy real de poder encontrarse en un espacio que no solamente es el laboral. Creo que es súper importante generar espacios de conversación fuera de la sala de ensayo. Andrés Pérez, un gran director Ujú. teatral, decía que el ensayo continuaba a la salida del ensayo. De ahí viene este mito, no sé si tan real o falso, bastante real, que los actores terminen en el bar de la esquina conversando de la Como el obra, tercer ¿cachai? tiempo El los tercer futbolistas. tiempo, claro. Como, ¿qué Claro. está pasando en el ensayo? Que la obra se nos está yendo de las manos. O qué está pasando que va tan bien Pero qué bonito también. eso, ¿ah? Qué importante, porque es como el espacio para mirar cómo estamos trabajando. ¿Qué es lo que Sí, nos está pasando de la forma como estamos trabajando? En liderazgo hay un modelo que habla de una acción de liderazgo que se llama subirse al balcón, que es claro. como la acción de detenerte y mirar en perspectiva y preguntarnos, oye, ¿cómo estamos trabajando? ¿Cómo lo estamos pasando? ¿Estamos trabajando bien? ¿Vamos bien encaminados? Y eso, fíjate que pocas veces se hace en el Sí. mundo empresarial. Qué bueno que sea una práctica instalada. Sí, además Y, que y con mirar algo el... ahí para tomar y sí, comer rico, mejor y a todavía. veces la caminata, ahora yo estoy Claro, ensayando una obra en el Teatro Nacional y la caminata al metro sirve. es un espacio, claro. ¿Estás entendiendo lo que estamos haciendo? Está complejo. Y a veces los actores dan muchas luces de eso, porque uno como director tiene una mirada. Tiene una mirada sobre el texto, tiene una mirada sobre lo que se está contando, pero además esa mirada está multiplicada, porque es la mirada que tengo que compartir con el músico, con el diseñador, con la producción, y los actores tienen una mirada desde el interior. Entonces se transforma también algo así como en dos bandos, ¿no? Los que estamos afuera, que somos todos los que trabajamos en el equipo creativo, y todos los que están en el escenario. Y a veces los que están en el escenario tienen una mirada muy distinta. Y eso choca. Yo también, desde la actuación, siendo actor, me he dado cuenta que hay directores que no logran ver lo que nosotros estamos sintiendo desde dentro. Claro. La duración de la obra siempre es un temazo. Cuando estábamos dentro de una obra que hacíamos en el GAM, los actores sentíamos que llegada la hora 20, la obra empezaba a dar vueltas sobre lo mismo. Y se lo planteamos al director. Y el director dijo, sí, yo sé que eso pasa, pero en realidad yo quiero que eso pase con la obra y yo quiero que la obra dure las 2 horas y media que dura. Entonces ahí uno dice, ok, hay una decisión. Claro. Y era el mismo comentario que escuchábamos al salir de la obra del público. Pues, está buena, pero a la hora 20 yo ya estaba listo y después se alargó 1 hora más y no era necesario. Entonces son riesgos que se Claro, y toman una y una decisión, decisión, y tú asumir los costos de eso, en este caso el director, ¿no? pero hay otras ocasiones que, por ejemplo, yo estaba trabajando en una obra donde habían 16 personas en escena y yo sentía todos los ensayos que había un grupito que estaba allá que empezaba a conversar, que se aburría, que no En el estaba... público, en el público. No, no, de los Ah, los actores, actores. de los Ah, actores. Y entonces ahí yo dije, ya algo está pasando. Entonces abrí la conversación y nos dimos cuenta que en realidad habíamos hecho un plan de trabajo en donde siempre estaban todos citados para a los ensayos y había gente que entraba en el tercer acto. Entonces íbamos montando el primer acto y y tú así esperando. faltaban 2 semanas para llegar al tercer acto. Entonces fue que no lo citamos o fragmentamos el proceso y vamos en el primer acto, segundo acto, tercer acto. Entonces tuvimos que hacer eso.
tuvimos que avanzar paralelamente con los actos porque la gente se estaba aburriendo porque no estaba actuando. O sea, requiere también flexibilidad, ¿no? Como poder Flexibilidad ir frente al haciendo los cambios, proceso claro. y también tener en cuenta que las personas tienen necesidades. En el espacio creativo tienen necesidades de ponerse a prueba, de entregar a lo que fueron convocados, de entregar lo que ellos saben hacer, de potenciar esos talentos. Entonces, si yo vengo a ensayo o yo vengo al trabajo y veo que mi líder o la persona que está a cargo no está tomando en cuenta lo que yo tengo que entregar, o se ha demorado mucho en darme el espacio para poder hacerlo, se genera también un debilitamiento, se dice, Sí, se debilita el colectivo. claro. Eso en el teatro es fundamental, el trabajo en equipo es algo fundamental, Mm. fundamental. Poder contener a ese grupo de personas inquietas creativamente es algo que toma mucha energía y mucho tiempo también dentro del proceso. Oye, hablemos más de eso porque ¿cómo lo haces tú desde tu rol como director para manejar los, voy a llamarlo así, egos, ¿no? Mm, Que de alguna forma tiene que ver con las características personales de cada una de los actores o de las actrices con las que estáis trabajando. Y que también, no sé si es mito urbano, pero que pareciera ser que hay harto de eso, ¿no? mm. En la industria o en el mundo del arte y particularmente en la arte escénica. ¿Cómo así para manejar esos egos? ¿Cómo así para ecualizar esas características personales, esas formas de ser y no generar conflictos o tratar de manejar esos conflictos que pueden aparecer, que pueden ser muy valiosos en algunos momentos, pero en otros pueden ser bastante inoficiosos? Yo en algún momento pensaba efectivamente que había mucho ego dentro Sí. de los espacios creativos, pero cuando uno empieza a transitar por otros espacios laborales, empresariales, académicos, te empezás a dar cuenta que algo que está O ahí, sea, te lo que es pregunto porque lo humano. veo todo el rato en la Sí, empresa, claro. entonces la necesidad de reconocimiento, la necesidad de ocupar un lugar, de que se te reconozca ese lugar, es algo que está en todos los espacios. Y en algunas ocasiones uno puede escoger un equipo. Y en otras ocasiones es el equipo que te tocó. Claro. Lo mismo que me pasa cuando dirijo una obra. De pronto me dicen, tú arma el elenco, y en otras ocasiones, este es el elenco. Cuando ese es el elenco, tú te encuentras con personas que efectivamente tienen egos, como todos, pero algunos egos que son más indomables que otros. Pero cuando uno arma un equipo, para mí es fundamental conocer que esos intérpretes y esos trabajadores teatrales tengan una conciencia de colectivo que les permita dejar el ego un poco de fuera. A mí me parece que, y yo lo he transitado en ese lugar, siendo más chico, efectivamente uno tiene más necesidades de reconocimiento y de ocupar esos espacios, pero cuando ocupáis el lugar del director te das cuenta que además es una pérdida de tiempo, porque uno está convocado para tener un rol. Entonces, para mí es importante a la hora de llamar a actores a trabajar, darme cuenta si son actores que han transitado y han evolucionado y han domado un poco ese espacio para poder ponerse en un colectivo. Claro, Pero hay otras veces que cuando te toca trabajar con actores así, es complicado porque empieza a mermar un poco el trabajo colectivo. absolutamente. Y yo creo que ahí uno también tiene que, no voy a decir el nombre, pero me pasó con una actriz que he trabajado con ella en 2 ocasiones, y en una primera ocasión sentí que ella terminó el proceso muy sentida, como si yo no le hubiese dado el espacio que ella necesitaba, ¿no? Entonces la segunda, yo me di cuenta que ella necesitaba un espacio de presencia que no necesariamente era en el escenario. Ella necesitaba una presencia con su opinión, necesitaba estar presente en la opinión del vestuario. Entonces, claro, hay actores que les da lo mismo lo que le pongan de vestuario, o les da lo mismo que su utilería sea una cosa. Hay otros actores que tienen inseguridad y que necesitan opinar sobre Claro. eso. Entonces, brindar esos espacios, decir a la vestuarista, es que ella me está diciendo que no se siente cómoda, entonces escuchemos eso
y tratemos de solucionarlo, porque si no eso se convierte en una piedrita en el zapato. Sí. Entonces hay personas que necesitan involucrarse con los procesos que más allá de su rol. Y Claro. eso no está mal, hay que escucharlo. Hay alguien que dice, oye, yo quiero hacerme cargo de otras acciones que suceden en los procesos creativos. Claro, queréis participar, queréis ser parte de la toma de decisiones. Sí, Claro. que quieren que le muestre la ficha. Hay actores que no les importa cómo va a ser el Claro, yo creo ficha. que eso habla mucho de la madurez del líder, en este caso tuyo como director, de poder tomar esa inquietud y ponerla al servicio de lo que están construyendo, de lo que estamos construyendo en conjunto. Igual hay veces en que eso se va al carajo. Hay veces que cuando todo se estresa y cuando todo es muy complicado, eh, uno se va muy frustrado. Claro. El líder se frustra. El que tiene que tomar decisiones, como tú decías, impopulares, difíciles. Yo he estado en elencos en donde han tenido que cambiar actores. Como No funcionó. no podemos seguir trabajando Claro. con esta persona. Complejo. Es súper Sí. complejo. Bueno, lo que pasa en la organización es cuando tú decís, esta persona tenemos que sacarla del equipo, hay que echarla. Claro. No funcionó o no está aportando. Son decisiones complejas, Sí. difíciles. En otros episodios, conversando con otros invitados, apareció mucho ese tema, ¿no? Como los momentos difíciles del ejercicio del liderazgo, cuando tenéis que decir, ¿sabéis qué? No puedo seguir contando contigo para lo que tenemos que lograr en conjunto. Yo debo decir que he tenido mucha suerte, que no me ha tocado a mí. Yo estaba en lugar actoral y me ha tocado ver. Menos mal que no me ha tocado a mí como director tomar esas decisiones, pero creo que tiene mucho que ver con estar en el espacio en el que compartimos, escuchando siempre. El escuchar es muy importante, el dialogar. Fundamental. Un actor, un intérprete, un artista que sabe escuchar lo que está pasando, se puede anticipar a una decisión así o a un episodio así. Uno puede más o menos vislumbrar quién está teniendo un poco más de conflicto. Ahora me pasó en el último proceso que vivimos, que había un actor que estaba participando en un programa de baile. Entonces yo sabía, porque en la noche veía el programa y lo veía a él dándolo todo, que el primer mes de trabajo estaba ausente. Y él quería estar presente, pero sus energías, sus otros ensayos, lo que le estaban exigiendo, no se lo permitía. Entonces, mientras todo el grupo iba avanzando, se iba aprendiendo el texto, las escenas iban fluyendo, cuando llegaba a trabajar él, teníamos que de alguna manera retroceder. Y eso para un director puede haber sido problemático. Entonces yo un día camino al estacionamiento, le digo, ¿cuándo termina el programa? A fin de mes. Entonces yo le dije, bueno, yo te voy a acompañar a este fin de mes, pero en el próximo mes nos encontramos en la sala. Te quiero ahí con todo. todo. Claro. Yo te voy a acompañar en el programa de baile, yo lo veo, voto por ti. Pero no me digáis que el próximo mes, después cuando terminemos, te va a ir de vacaciones. O sea, te estamos esperando. Mira, en el episodio anterior hablaba con un emprendedor, con Joaquín, y que justamente hablábamos de eso, ¿no? La importancia de estar atento al proceso que está viviendo la persona con la que estáis trabajando, la persona que estáis liderando. Que claro, quizás lo más fácil es decir, sabes que no me sirve, pero si le dais una vuelta más es poder entender también cuál es la problemática, la inquietud, lo que está viviendo, lo que está sintiendo, y hacerse un poquito cargo de eso y darle el espacio que necesita para poder tenerlo como un aliado de vuelta. Claro. ¿Sí? Pero además hay procesos, todos somos distintos y nos demoramos algunas veces en entrar en los procesos, en entendemos las cosas de manera diferente. Tenemos tiempos distintos. Entonces creo que es súper importante escuchar ese ritmo interno que cada uno tiene, donde hay personas que se pierden un poco más o se frustran, o hay personas que llegan súper arriba del proyecto con muchas ganas y energía y de repente los empezáis a ver que eso se empieza a debilitar y te enteráis que tiene a su familia con problemas, que tiene a su pareja con una enfermedad. Entonces, no escuchar eso, deshumanizar también el rol. Claro. Oye, Héctor, estuve por ahí sondeando, ahí buceando, y me encontré con una entrevista de hace varios años atrás, cuando estabas haciendo una obra recién estrenada que se llama Viña. Sí. Una trilogía que súper hacíamos bonita. Los invito a que la vean la entrevista
Y quiero mostrarte un extracto de esa entrevista Con Julio César con Rodríguez. Julio César Rodríguez, sí, que habla justamente de la experiencia tuya como actor, joven director, enfrentándote a actores que para ti eran muy admirables, ¿no? Actores con mucha trayectoria. Entonces, te quiero mostrar un poquito de eso para que nos cuentes. Y aparecen estas piezas, en la Católica, en un libro escondidísimo por ahí abajo. Y entonces se me ocurre llamar a trabajar a estas personas que por sobre todo admiro, pensando que todo esto iba a salir bien. Vamos a ir a golpear la puerta a esta fundación, vamos a hacer esta obra, ¿quieres sumarte? ¿Te puedo presentar como parte del elenco? Y sucedió todo como lo imaginamos. Imagínate yo si estuviera dirigiendo, no sé, en un teatro presencial a la Gaby, Ya bien probablemente grande, ¿no? me hubiese cagado de susto, ¿cachai? Pero ahora entendí que había que hacerlo por sobrevivencia y fue, no tengo el número de la Gaby, ¿alguien lo tiene? Gaby, hola, soy Héctor, te conozco, Héctor. Si yo sé, nos topamos, no, si yo te conozco, yo quiero trabajar contigo. Entonces es como una persona con ese nivel de carrera que esté dispuesta a arriesgarse. Nosotros ensayamos durante 1 mes y medio, Julio, por Zoom. Bueno, ahí sigue la entrevista. Qué bueno, qué bonita. buen recuerdo. Y claro, me quedo con esa idea, ¿no? Esta tremenda actriz, Gaby Hernández, con la que trabajaste ahora. De nuevo, recién. sí, repetimos. Sí. ¿Cómo haces para que esa actriz con esa trayectoria tome ese riesgo? Diga, ya, voy a trabajar con este actor, o en este caso, director joven. Primero que nada, honestidad. Ah. Honestidad, repito de nuevo lo que estábamos hablando, poder escuchar también lo que tiene que entregar esa persona. Una persona que lleva décadas en el teatro, sin duda tiene mucho que entregar. Y hay una sabiduría en el hacer que siempre es un aporte. Entonces también poder pararse con esa humildad que le pasa a muchos líderes, muchas empresas también, que es como en nuestros trabajos que hemos compartido, de repente alguien menor llega a hacerse cargo de un equipo donde hay puras personas mayores que saben mucho más que él porque han estado en... Técnicamente son mucho más secos. Claro. Entonces hay una humildad y hay algo que hay que instalar. Es como yo voy a guiar lo que tengo que guiar desde fuera, pero yo reconozco que tú tienes mucho que entregar y que tienes mucho que aportar desde tu sabiduría, desde tu experiencia, y que eso va a ser fundamental para el proceso. Qué bonito que lo mencionas. Hay que hacerse cargo de eso. Y hay que hacerse cargo de eso tanto como el de la persona que viene egresando, ¿no? Como también poder hacerle ver a esa persona que yo te voy a guiar y que tú también tienes que estar completamente abierto a aprender de este colectivo, que no es solamente mío, de lo que te tiene que entregar tu colega, actor, actriz, de muchos años de trabajo. Creo que hay algo ahí súper importante, que es el reconocimiento también al camino trazado por cada uno, sobre todo en lugares donde el oficio, el hacer, significa tanto, ¿no? Pucha, nos estáis dando una súper lección de liderazgo puro. Al final tiene que ver con eso. Cuando estamos dirigiendo un equipo de personas, lo más importante es reconocer esa humanidad, y eso pasa por ponerte en un lugar desde humildad. Claro. Y qué bonito que lo tengáis tan presente, que para ti sea tan visible, ¿no? Porque no es tan visible para todo el mundo de la misma forma. Es súper, súper importante la humildad desde el lugar actoral, desde el lugar del director, permite que podamos reconocer esas potencialidades que tiene cada uno. Sí. Oye, ¿sabes que tengo una frase acá? ¿Ya? Que te las quiero decir y conéctalas con tu rol como director. Ya. Corregir sin destruir. Es que más que corregir, a mí me encanta la idea de empujar o de invitar a descubrir. A descubrir eso que yo quiero que suceda, porque finalmente tengo una idea y tengo ganas de que eso pase. Pero cuando yo corrijo, hay algo que se está amputando también. Claro. Cuando yo invito a descubrir, o yo doy posibilidades y esa persona siente que descubre algo o que aprende algo, se vuelve mucho más rico el camino. Entonces, y se vuelve más autoral también. Esa persona tiene autoría y tiene la firma sobre lo que está haciendo. Se siente dueño, claro. Sí, claro. Y lo defiende. Qué bonito. Saber cuándo intervenir y saber cuándo no hacerlo. Cuándo callar.
Eso es muy importante en el camino de la creación y de la dirección, porque cuando tienes 5 intérpretes, cada uno tiene caminos distintos. Entonces, uno tiene que entender que hay procesos dentro de cada ser humano y que hay algunos que toman más tiempo, hay algunos que se ponen más receptivos, oponen más resistencia, ¿no? Hay otros que son más receptivos. Y creo que uno tiene que entender en cada caso cómo operar con eso. Claro. Cómo yo empujo más, cómo yo doy el espacio para que esa persona tenga ese tiempo. Y hay un momento en que todo eso se empuja y se lleva grupalmente mucho más rápido, pero hay individualidades, Mm. hay seres humanos detrás Mira, y de cada conectado con rol. lo mismo. Otra frase, leer el ego y el miedo. Lo que estábamos hablando. El ego aparece por distintas situaciones, ¿no? Y el miedo es uno de esos. Sentir miedo te inseguriza y aparece un ego y yo no estoy para esto. Yo he Claro. escuchado actores que dicen, "Oye, yo no estoy para esto, es un personaje pequeño. O no me están dando el espacio que yo necesito". Entonces, creo que es importante entender que el ego no aparece, el ego como un niño malcriado, ¿no? Que está ahí. Qué bonita eh, esa imagen. sí, Sí, po. sí, sí, es muy natural y es muy inquieto. Claro. Y aparece y desordena, aparece y Pero por necesita algo está ahí, atención, pero claro, está pero ahí. está ahí. Ha aparecido porque alguien está temeroso de algo, porque no ha sido escuchado, porque necesita algo. Mm. Crear confianza para que el otro tome riesgos. Fundamental, fundamental. En el teatro sucede muchísimo, en el audiovisual, sentir que el director tiene confianza en ti te permite avanzar, te permite generar un espacio de confianza importante en donde uno toma riesgos. Yo tuve una directora que cada vez que podemos trabajamos juntos, y es una directora que permite que los actores, Manuela Infante, permite que los intérpretes se lancen. Yo me lanzo con ella como nunca me lanzo con nadie, porque sé que ella confía en lo que estoy haciendo y permite entonces que yo me sienta muy seguro en ese proceso y yo entrego todo el material y ella decide. Pero cuando tú sientes que hay alguien afuera o hay alguien al lado tuyo que confía en ti, uno se tira, uno se Mm. arriesga. Claro. Que confía en ti y que de alguna forma te cuida, ¿no? Por eso te arriesgáis. Porque sabés Claro. que hay alguien ahí que te va a contener. O sea, yo no voy a decir qué película es, pero yo reconozco que es mi peor trabajo que he hecho alguna vez. Y era que el director me decía todo lo que tenía que hacer. Entonces me decía, y entonces te sentás así, te pones las mangas así. No te da espacio, no te Entonces da. yo lo que hice fue imitarlo a él, po. Claro. Entonces yo después veía el trabajo y decía, ¿qué hice? O sea, lo estaba haciendo a él, porque en realidad él era su primera película y él no confiaba ni siquiera en él mismo. Entonces era, ¿cómo no iba a, co- Quería tener todo bajo cómo control. iba a confiar Claro. en mí? Entonces me dijo todo lo que tenía que hacer y no me dejó descubrirlo, entonces yo tampoco me arriesgué Mm. y frustradísimo. Súper. Mira, y la última que está súper conectado con eso. Hacer que el otro brille. Maravilloso, maravilloso. Me pasó con Becky Shaw que la gente iba a ver la obra y decía, oye, pero están todos brillando, Qué están lindo. en su mejor momento, Mm. y roles algunos más pequeños, otros más protagónicos, y yo, con ego también, esperaba que alguien dijera algo de mi trabajo, po. Y ese era mi trabajo. Entonces, cuando aparece la crítica en el diario, en el Mercurio, aparece una crítica en donde dice, Héctor Morales toma muy buenas decisiones, pero el elenco brilla. Entonces, por ahí alguien me decía, oye, pero tampoco que le dio el espacio al director. No, es que para mí, que reconozca el trabajo de los actores, está hablando de mi trabajo. Poder haber permitido crear ese espacio en donde cada uno arriesgara, confiara, diera lo mejor de sí, estando en un programa de baile, tuvimos un accidente antes de iniciar la temporada, una fractura y muchos obstáculos que siempre hay, pero que todo llegara a puerto y que las personas hicieran su trabajo lo mejor posible y que una crítica los alabara como Y los tú lo alabó. disfrutáis cuando tú veis eso, escucháis
eso es como tarea cumplida, Tarea ¿no? cumplida. Yo Mm. voy a todas las funciones y veí el proceso también, porque nosotros llegamos al Eso me ha llamado estreno. la atención. Tú siempre estás ahí, en Sí, todas las obras, o sea, en sí, todas las en funciones. en la caseta al lado Sí. de los técnicos. eh, Cuando Pero no desde el control, sino que es como no, desde el acompañar, sí, desde... y además que me interesa mucho ver cómo ese trabajo, cómo cada uno se va apropiando de lo que hizo. Nosotros trabajamos 4 meses en una sala de ensayo y estrenamos, que es como un cumpleaños, porque va todo el mundo y uno muestra lo que hizo, pero luego ese público más cercano se va y empieza a llegar un público general Mm, durante un mes y medio de temporada. Y la obra va tomando vida y uno ya no tiene injerencia sobre lo que está pasando en el escenario y los actores van tomando cada vez más propiedad sobre claro. lo que han hecho Mm, y eso solamente va creciendo. mm. Entonces, la última función de Becky Show no tiene nada que ver con la primera. Y las obras en general tienen una evolución gigantesca que muchas veces tiene que ver por el trabajo que los Qué actores bonito. realizan Mm. y por cómo también ese trabajo va tomando cuerpo y va creciendo. Oye, ya estamos cerrando. Me encantaría seguir conversando mucho rato Por más. favor. Pero hablando del brillar, cuéntanos quién te ha hecho brillar a ti. Em, en lo profesional, en lo personal. ¿Quién ha hecho ese trabajo como de dirección actoral de la vida y que en definitiva te ha permitido brillar? Como estáis brillando hoy día. Gracias. Bueno, Manuela Infante, Ujú. la directora que te nombraba, y maestros de la escuela, Fernando González, y colegas, súper importantes, colegas generosos como Alfredo Castro. He tenido la posibilidad de estar en varios proyectos audiovisuales con él, el último lo que estrenamos en Netflix, Alguien La tiene que serie. saber, Mm. y es un actor muy generoso, es un maestro que ve lo que estás haciendo y él a veces te está acompañando en la escena y te puede dar una indicación o te puede dar un consejo que uno no ha visto o de algo que uno mismo está haciendo que te permite salir muy airoso de una escena y de un personaje. Me Mm. mandó vio la serie y me mandó un mensaje hace poco y me decía, me encanta lo que estás haciendo porque esos personajes necesitaban el uno del otro para poder existir, ¿no? Sí. Como ser la mano derecha del detective, de alguna manera tenía que ser construido entre los dos. Y eso fue así, fue un ping-pong en el set y lo mismo pasa con los maestros también en Mm. la escuela de teatro. Con permitirte correr esa línea del riesgo y encontrarte en un espacio que uno a veces también se sorprende y dice, Sí, yo no po. estaba preparado para esto, Mm. no sabía que podía llegar hasta este Mm. espacio. Oye, y a lo mejor en una de esas capaz que nos estén viendo o escuchando por ahí, a lo mejor les podrían mandar un mensaje, po. Un cariño gigante a todas esas personas que me han acompañado en el camino de la creación, que han permitido que uno pueda brillar y que uno pueda desarrollarse y desarrollar su trabajo. Un gran abrazo a todos los colegas hermosos que me ha tocado compartir set, escenario. Y especialmente a los que estoy trabajando ahora en dos proyectos muy importantes, en el Teatro Camilo Enríquez y en el Teatro Nacional, que son los estrenos que se vienen, Ujú. y que vuelvo a ser actor. Entonces es muy maravilloso porque hasta la semana pasada estaba dirigiendo y ahora vuelvo a ser actor y tengo que volver a ponerme en el Claro. otro rol y entender ese rol. Así que son personas que te hacen el camino y que te permiten siempre estar avanzando hacia un lugar de plenitud creativa. Qué bien, qué bonito. Y me cuelgo de esa gratitud, de ese agradecimiento también para agradecer a mis maestros que también me han ayudado a desplegar mi talento y mi potencial y que me tienen hoy día acá también disfrutando de este espacio que ha sido fantástico. Te quiero agradecer enormemente esta conversación. Ha sido un encuentro que estaba esperando hace mucho tiempo. Y agradecerle a todos ustedes quienes nos ven, quienes nos escuchan. Gracias por acompañarnos durante esta primera temporada. Eh, y los invitamos a lo que viene, porque se vienen más cositas. Así que por ahí nos veremos pronto. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Héctor, por esta hermosa conversación. Que siga, que Gracias. Sí, que siga. siga. Sí, muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.